Buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a empezar con la clase del miércoles 22 de julio. Hoy vamos a terminar de ver los dos temas que tenemos pendientes para el examen de este sábado en 8, que es el tema de asíntotas y de graficación. Voy a compartirles un momentito lo que es el Moodle, el aula de Moodle, para que ustedes vean lo que yo les acabo de activar. Les acabo de activar esta unidad 8. En esta unidad 8, ahí vienen las indicaciones de la semana, viene un documento de asíntotas y un documento de análisis de gráficas, muy bonitos, muy bien elaborados. Aquí, después en materiales, voy a poner una etiqueta que diga materiales complementarios, como este de acá. ¿Ven? Materiales complementarios. Voy a agregarlo aquí más abajo para la presentación que les voy a dar el día de hoy. Aquí sí, esta vez decidí trabajar otra presentación, tal vez no tan bonita como viene aquí en estos dos documentos, pero sí para que tuvieran otros ejemplos para estudiar. Y de una vez les activé aquí la sección del examen. Aquí va a estar el examen. Como le decía a Abigail anteriormente, no sé si el examen va a ser un PDF que ustedes tienen que descargar y resolver o si va a ser en línea. Yo les aviso el sábado cómo va a ser la evaluación. Por lo general, si es un documento en línea, como el que ustedes hicieron de los cuestionarios, que hicieron acá en línea, ¿verdad? En Moodle, por lo general son ejercicios que valen 2 puntos, entonces hay que tener más cuidado, ¿verdad? En el hecho de que aunque sea marcar con X, igual tienen que hacer un procedimiento y tienen que tener mucho cuidado. Igual que los cuestionarios, si fuese el caso, yo se los explico el sábado, va a ser aleatorio. El sábado, jóvenes, nos vamos a reunir únicamente para practicar. Voy a traerles ejercicios ya resueltos y les voy a dejar como de tareita la práctica de examen que les voy a subir hoy en la noche o mañana en la mañana. Esa práctica de examen vamos a revisarla de hoy en 8, ¿verdad? Entonces, prácticamente, vean, jóvenes, vamos a tener este sábado que viene y de hoy en 8 para practicar. Traten de que no se les acumulen los ejercicios, jóvenes, traten de que no dejen la práctica para último día. Vayan practicando desde ya un ejercicio por día al menos, para que no se les acumule. Entonces, yo los motivo a que estén practicando constantemente. Si realmente, digamos, ustedes quieren salir bien en este examen, es de mucha práctica, jóvenes. Vean más ustedes que Dios primero iban a tener prácticamente los apuntes a mano, ¿verdad? O sea, si ustedes lo ven, es prácticamente un examen a cuaderno abierto. Entonces, van a ver que, por ejemplo, para calcular una asíntota, son varios pasos, son pasos que ustedes ya van a tener ahí anotados y de apoyo para resolver los ejercicios. Entonces, traten de practicar y mi consejo es que ustedes siempre tengan ahí a mano la tablita con las fórmulas, ¿verdad? Con las fórmulas o los pasos a paso o las tablitas de las propiedades, de derivación, inclusive hasta las de fórmulas notables, ¿por qué no? ¿Verdad? Traten de tener todo eso a mano para que no pierdan tiempo en estar buscando en documentos y prácticamente es que se hacen ahí como lo que muchos a veces se hacen, ¿verdad? Como tipo borros, ustedes lo pueden tener ahí libremente en el escritorio cuando vayan a hacer el examen. Recuerden que el examen es en la hora del curso, o sea, el examen va a ser a las 9 de la mañana, y igual que la vez pasada tienen 2 horas y media para resolverlo y media hora para subir el examen. Ya después de eso ya no les puedo dar más tiempo, jóvenes, al menos que yo voy a estar conectada, al menos que alguien se reporte en el momento de que diga, ay, no, profesora, perdí comunicación o perdí mi internet o se fue la luz o qué sé yo, cosas así muy extremas, jóvenes, muy, muy extremas. También, como les decía el día de ayer en tutoría, yo voy a estar conectada, jóvenes, y preferiblemente ojalá todos nos conectemos porque yo voy a leerles el examen. O sea, suena como de la escuelita, ¿verdad? Pero es que a mí me gusta leerles el examen, inclusive hasta cuando uno lee un examen ya puede darles una noción de qué es el procedimiento que tienen que hacer. Si fuese el caso de que el examen es un PDF, ¿verdad? Que eso todavía no lo tengo confirmado, se los confirmo este sábado. Si el examen es un cuestionario en línea, ahí sí yo no puedo leerles el examen. ¿Por qué? Porque recuerden que esos cuestionarios en línea son bancos de preguntas
donde a ustedes les salen de manera aleatoria. Entonces, si son 10 preguntas, tal vez no son las mismas 10 preguntas que les correspondió a, digamos, a Kenjul y a Rose, otras 10 preguntas totalmente diferentes, pero siempre del mismo tema. Entonces, ahí sí no podría leerles el examen, ¿verdad? Profe, la práctica de estas dos próximas clases es de todos los temas. Sí, es de todos los temas. Sí, o sea, de todos los temas de derivada, ¿verdad? De lo que hemos visto Profe. de derivación. Sí, Rose. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, perdón por irme tarde. Profe, una consulta. Si se refiere a un banco de preguntas, nosotros no tendríamos que estar subiendo el procedimiento. Solo contestar digamos, así funciona en química. Es un Ajá. banco de preguntas y nada más dice, pone la respuesta, ¿verdad? Es el marque con X que uno le dé, pero no nos piden el procedimiento, digamos, No, de lo que se no, esté haciendo. En este no. caso, comparte cómo sería. Sí, en mate sería marcar con X, así como hicieron ustedes ahora el cuestionario. O tal vez alguna respuesta corta, pero tendrían que escribir tal vez nada más, digamos, una fracción o algo pequeñito Ah, ok, para la perfecto. Es muy respuesta. parecido al cuestionario, entonces. Correcto. Pero yo el sábado les confirmo, Rose, cómo se va a trabajar ese examen. Ok, gracias. No, con mucho gusto. Pero igual, jóvenes, independientemente de cómo se aplique el parcial, yo voy a estar ahí conectada, ¿verdad? Cualquier consulta, cualquier duda, con muchísimo gusto. Recuerden que son preguntas muy generales, ¿verdad? Yo no les puedo decir, Rose, tiene que aplicar ahí la propiedad tal, ¿verdad? O, Rose, ahí tiene que multiplicar y luego dividir, ¿no? Esos pasos sí no se los puedo decir, pero sí les puedo dar una noción de cómo resolverlo, ¿verdad? Para que tengan la seguridad de que ahí voy a estar conectada durante la prueba. Entonces, como le contesté ahora a Juan Carlos, prácticamente estas dos clases, y terminamos hoy lo que vamos a ver, va a ver que es pequeñita la presentación de hoy. El sábado hacemos una práctica y el miércoles podríamos hacer así, este sábado resolvemos parte de la práctica de examen y el miércoles la terminamos de revisar porque me imagino que sí es un poquito extenso. Entonces yo se las voy a subir ahorita en el transcurso de la noche y lo pueden revisar el día de mañana, la práctica de examen. Bueno, jóvenes, vamos entonces a empezar con la presentación. Voy a compartirles la pantalla donde está el tema de hoy, que es el tema de asíntotas. ¿Ok? Ahí ustedes lo pueden ver, ¿verdad, chicos? No sé por qué no lo estoy viendo yo. Ajá, ahora sí ya lo veo. Bueno, el tema de hoy, jóvenes, es sobre calcular las asíntotas. Y aunque esto no es una aplicación directa de las derivadas, vamos a calcularlas para poder graficar. Obviamente, si el cuestionario perdón, el parcial es en tipo cuestionario, marcar con X, obviamente ustedes no tienen que graficar, pero si el examen fuera tipo PDF y que ustedes tengan que resolverlo, ¿verdad? Totalmente con procedimientos, ahí sí puede ser que tengan que graficar. Puede ser que no tengan que calcular todos los datos, que el ejercicio les dé algunos y que ustedes calculen solamente unos pocos y nada más lo completen para al final graficar. Una parte muy importante para poder graficar curvas jóvenes o graficar funciones es que podamos hallar si tienen, porque no necesariamente siempre tienen, las asíntotas. ¿Se acuerdan el término asíntota? ¿Qué significaba asíntota? Tal vez si alguno se acuerda. ¿Qué significaba asíntota? Que toca el eje, ¿no es? Era el eje Y o el X, no sé, algo así. Bueno, que son paralelas, las asíntotas son rectas paralelas o al eje Y o al eje X. Esas rectas asíntotas son las que nos impiden que la gráfica en algún momento corte esa gráfica. O sea, prácticamente es intocable. La asíntota es como una recta intocable, ¿verdad? Entonces, en este caso, jóvenes, calcular asíntotas verticales, horizontales o oblicuas, en este caso vamos a ver cómo se calcula cada uno de ellos y siempre recurriendo al tema de derivadas y de límites,
Aquí vamos a devolvernos un poquito al límite, un poquito nada más. Dice, trataremos un poco sobre las asíntotas de una función como preámbulo a la siguiente sección, donde trataremos el trazo de gráficas de funciones. Dice que cuando la distancia entre la recta L, sea L la asíntota, y un punto desplazable M en la curva, tiende a cero, sin ser cero, mientras que el punto M tiende al infinito. Esta recta se llama asíntota de la curva. Dice que se distinguen tres tipos de asíntotas. La vertical, esta vertical de acá, voy a trazarla acá con unas líneas punteadas. Esta asíntota vertical es totalmente paralela al eje Y. Luego está la asíntota horizontal, voy a ponerle aquí otro color, que es totalmente paralela al eje X. Y la asíntota oblicua, vamos a ponerle aquí otro color, es esta de acá. La asíntota oblicua no es paralela a ninguno de los ejes y no necesariamente tiene que ser creciente, como en este caso. La condición es que esa asíntota sea inclinada, ya sea inclinada hacia arriba o inclinada hacia abajo. Las mismas se ilustran a continuación, entonces ahí ustedes pueden ver los ejemplos. La asíntota vertical se da en este caso, jóvenes, con un resultado X igual a A. ¿Qué significa eso? Que la asíntota vertical va a cortar al eje X en un punto A. Llámese A cualquier número real. ¿Ok? La asíntota horizontal va a ser más bien un corte con el eje Y. Entonces va a pasar o va a traspasar el eje Y en un punto B, sea ese B cualquier número real. ¿Acaso la asíntota oblicua más bien vamos a ocupar que sea la respuesta, más bien sea la ecuación de la recta? ¿Ven? ¿Se acuerdan de esta famosa ecuación de una recta que es Y igual a mx más b? Esta ecuación la usábamos mucho para hallar la ecuación de la recta tangente a una curva, ¿se acuerdan? Okay, cuando nos pedían ahí la ecuación de la recta. Bueno, en este caso, para dar la respuesta de una asíntota oblicua, tenemos que darla más bien con una respuesta en recta, en Y igual a mx más b. No sería solo el punto, sino hay que dar totalmente la recta. ¿Por qué? Porque por lo general esa asíntota oblicua va a cortar al eje X y va a cortar al eje Y, ¿verdad? En dos puntos. Entonces, por eso hay que dar la respuesta en ecuación. Ahora, veamos un poquito ya como más de definición qué es lo que vamos a usar en cada asíntota. Dice, las funciones que pueden presentar asíntotas en sus gráficas son las funciones racionales, las fraccionarias. Es decir, si yo tengo una función polinomial, es decir, que no tenga letras en el denominador, entonces esta función no tiene asíntotas. ¿Ok? Lo vamos a ver en un ejemplo, en el último ejemplo que vamos a ver ahora para graficar. Dice, además, la existencia de estas rectas se reduce al calcular los límites que se definen a continuación. Entonces te dicen, profe, nos estamos devolviendo un poquito al límite. Sí, pero solamente para este tema de asíntotas, solamente para este, nada más. ¿Ok? Entonces, no se asusten. Y son límites relativamente muy sencillos. Tampoco es que vamos a tratar de racionalizar, ni mucho menos. Eso depende de la función, del criterio de la función que nos den. Entonces dice, la recta x igual a a, que vimos anteriormente en la primera gráfica, es una asíntota vertical de y igual a f de x. Recuerden que y igual a f de x, esto es un sinónimo, ¿verdad? Yo puedo trabajar con y o puedo trabajar con f de x, cualquiera de los dos términos. Si se cumple que, vean qué interesante, hay una asíntota vertical si al hallar el límite de f de x, cuando tiende a, es más o menos infinito. Si el resultado da más o menos infinito. ¿Quién es ese a? Bueno, ese a va a ser el cero del denominador. ¿Se acuerdan cuando nosotros igualábamos a cero el denominador para ver si el límite se indefinía? Se indefinía si en el denominador daba cero, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es hallar el cero de ese denominador, es decir, tomamos el denominador, lo igualamos a cero, despejamos la x y eso nos va a dar un número. Ese número es el que vamos a tomar aquí cuando x tiende a, ese va a ser nuestro famoso a.
Ahora, este mismo resultado se espera para los límites laterales. ¿Por qué? Porque este límite sí lo vamos a hacer por la izquierda y por la derecha. ¿Ok? Y no importa si nos da diferente, o sea, no importa si el límite por la izquierda me dio más infinito y el límite por la derecha me dio menos infinito. No importa que den diferencias, porque ustedes dirían, profe, el límite no existe. La cuestión es que los límites laterales den o hacia más infinito o hacia menos infinito. Si es así, existe la recta asíntota vertical en x igual a A, en ese punto. ¿Ok? Y tiene sentido, porque recuerden que la asíntota no deja que nadie la toque, la gráfica nunca la va a tocar. Entonces, si A es un cero del denominador que hace que se indefina la función, entonces con mucha más razón esa A va a ser una asíntota donde no incluye o no se incluye en la gráfica de la función, en específicamente cuando nosotros la dibujamos. Veamos el otro punto con la horizontal. La recta y igual a b, sea b cualquier número real, es una asíntota horizontal de la función f de x, siempre y cuando obtengamos un límite, y aquí el límite más bien lo vamos a calcular cuando tiende a más o menos infinito de esa función y me da un número. El resultado de ese número, el resultado de ese límite, perdón, tiene que ser un número para que haya una asíntota horizontal. Si ese resultado me da más o menos infinito, entonces no hay una asíntota horizontal en esa función. Y para que haya una oblicua, bien que interesante, la respuesta tiene que ser con una ecuación lineal. Tiene que ser la respuesta y igual a mx más b, con la condición de que la pendiente sea diferente de 0, porque si la pendiente da 0, entonces me da y igual a b, que eso va a ser la asíntota horizontal, entonces no tendría sentido. Otra condición para que sea una asíntota oblicua o para que exista es que calculemos la pendiente de esta manera. Porque ustedes dirían, profe, es que nosotros calculábamos la pendiente derivando y luego sustituyendo. Sí, pero aquí más bien vamos a calcular la pendiente con límites, en el caso de la asíntota oblicua. Es solamente para saber si hay oblicuas. Vamos a calcular el límite cuando tiende a más o menos infinito de la función, pero eso sí, a esta función la vamos a dividir entre x. Es decir, si hay una fracción, nada más incluye una x en el denominador. Y para calcular p, vamos a calcular el límite de x cuando tiende a infinito de esa función, pero a esa función le vamos a restar el valor de m multiplicado por x. ¿Ok? Entonces aquí el valor de la pendiente dio 8, entonces aquí sería, por ejemplo, menos 8x. Si aquí la pendiente dio raíz de 2, entonces aquí sería menos raíz de 2x. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más concreto. Muy importante esta nota, jóvenes. Las asíntotas oblicuas existen cuando en una función racional, ¿qué significa función racional? Que es fraccionaria, que hay letras en el denominador. Existen cuando el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador, por lo cual también se pueden determinar utilizando la división de polinomios, si fuese el caso que recurramos a una simplificación de polinomios, ¿verdad? Bueno, entonces veamos un ejemplo ya en concreto. ¿Okay? Tenemos aquí una función racional, esa es la condición para que existan asíntotas. Si no hay aquí una fracción con letras abajo, porque puede haber una fracción pero que no tenga letras, entonces no tiene sentido, pero si hay letras en el denominador, quiere decir que hay presencia de asíntotas. Puede ser que tenga las 3 asíntotas, puede ser que tenga solo 2 o puede ser que tenga solo una. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a analizar cada una. Vamos primero con la vertical. Vamos a evaluar los límites de los enunciados anteriores. Entonces dice, para determinar las asíntotas verticales, debemos calcular el límite de la función en el valor o los valores de x que indefinen el denominador. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este denominador x igual a menos 2, voy a escribirlo por acá porque aquí en el enunciado no viene, x menos 2, y lo vamos a igualar a 0. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que la x la vamos a despejar, ¿cierto? Entonces nos va a quedar x es igual al menos 2 que está aquí restando, lo vamos a pasar a este lado a sumar. Y 0 más 2 nos da 2. Entonces vamos aquí a acomodarlo un momentito. Eso es lo que vamos a hacer siempre con el denominador claro.
Aquí el denominador está muy sencillo, ¿verdad? Fue una, voy a poner aquí otro color, fue una ecuación lineal muy sencilla, entonces por eso es que dedujimos aquí que el a que vamos a ocupar para el límite va a ser 2. Tomamos el denominador, lo igualamos a 0, despejamos la x. Este va a ser el valor que me indefine esta fracción, porque si ustedes sustituyen aquí la x por 2, 2 menos 2 me da 0, y aquí la fracción se indefine. Recordemos que una fracción no puede tener denominador 0 porque se indetermina. Tomamos ese valor 2 y lo vamos a utilizar para calcular el límite cuando x tiende a 2. Cuando tiende a 2 por la izquierda y cuando tiende a 2 por la derecha. ¿Cuál es mi recomendación? Que se hagan la tablita, ¿se acuerdan? Para los límites laterales se hacen una tablita, evalúan valores que están a la izquierda de 2 y valores que están a la derecha de 2. Y ahí ustedes van a observar que cuando ustedes se dan valores a la izquierda de 2, cada vez que se aproxime a 2 va tendiendo hacia menos infinito. Y si se dan valores que tienden a la derecha de 2, va tendiendo hacia más infinito. Ustedes dirían, profe, pero es que aquí uno dio negativo, uno dio menos infinito, otro dio más infinito, el límite no existe, entonces hay que calcularlos por aparte. Y la condición es que, ¿se acuerdan que el enunciado decía que para que exista una asíntota vertical en x igual a 2, o sea, en este 0 del denominador, la condición es que esos límites dieran como resultado, vamos aquí a resaltarlos, dieran como resultado menos infinito o más infinito. ¿Ven? Cumplió el enunciado, por lo tanto hay una asíntota vertical en x igual a 2. Ya tenemos ahí una asíntota vertical. Gráficamente sería escribir aquí en x igual a 2, voy a devolverme un momentito aquí la gráfica, aquí como que el a fuera 2, ¿ok? Como que el a fuera aquí 2, entonces trazo la asíntota vertical en x igual a 2. Esa sería nuestra gráfica, ¿ok? Para la asíntota vertical. Muy bien. Vamos a ver si este enunciado o este criterio de función tiene asíntota horizontal. Vamos a ver. Para calcular la asíntota horizontal, vamos a calcular el límite cuando la función tiende a infinito. Más o menos infinito no es relevante, cuando tiende a infinito. Recuerden que cuando un límite tiende a infinito, ¿se acuerdan que trabajábamos nada más con las letras con exponente mayor? Entonces, aquí trabajábamos nada más con 3x sobre x y 3x sobre x nos da 3. Ese es el resultado de nuestro límite, porque tienen igual exponente. ¿Se acuerdan que hay una tablita? ¿Qué pasaba si el de arriba era igual al de abajo en el exponente? El resultado iba a ser una constante, la división entre ellos. Si el exponente era mayor que el de abajo, o si el exponente era menor, menor de arriba que el de abajo. ¿Se acuerdan que había una tablita para eso? Bueno, ahí repasen un poquito los límites al infinito y ahí van a obtener el resultado. Entonces, por lo tanto, como el resultado dio en este caso 3, quiere decir que hay una asíntota horizontal en y igual a 3. Es decir, yo me iría al plano cartesiano y dibujaría aquí en b igual a 3 la asíntota horizontal. ¿Ok? Estas asíntotas, ojalá ustedes siempre las escriban así o las dibujen, si fuese el caso que tienen que graficar, en líneas punteadas y ojalá así con colores diferentes al que ustedes van a utilizar para graficar, para que vean que ahí la gráfica no las va a tocar. ¿Ok? Muy bien, tenemos una asíntota vertical y una asíntota horizontal. No necesariamente tiene que haber una y una, a veces pueden haber dos verticales y no hay horizontales, o dos horizontales y una vertical. Eso puede variar, como les repito, dependiendo del criterio de la función que me dé. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver ahora si hay oblicuas. Para saber si hay asíntotas oblicuas, voy a ampliar aquí un poquito la página. Tenemos que calcular la pendiente. Y la pendiente, para calcularla, voy a resaltarla aquí, es calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito dividido entre x. Dice que si ese resultado es diferente de 0, entonces sí hay una asíntota oblicua. Recuerden que la pendiente aquí es muy importante. La pendiente no puede dar 0. Este m no nos puede dar 0. Si este límite nos da 0, entonces quiere decir que no hay asíntota oblicua. Vamos a calcular el m. Dice que para calcular el m vamos entonces a utilizar la función. ¿Cuál era la función original que nosotros teníamos? 3x menos 5 sobre x menos 2.
Y por definición, nada más le vamos a agregar un x en el denominador. Eso es todo lo que tenemos que agregarle a la función original. Ustedes resuelven aquí esta multiplicación, x por x les da x a la 2, ¿verdad? Y x por menos 2 les va a dar menos 2x. Resuelven este límite al infinito y recuerden que cuando el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador, entonces eso daba 0, por definición de límites al infinito. Como dio 0, ¿qué pasa? No existe una asíntota oblicua. Gráficamente, solo podríamos dibujar entonces la asíntota vertical. Vamos a trazarla acá, un momentito. Aquí estaría la asíntota vertical, que es x igual a 2, y estaría la asíntota horizontal que descubrimos anteriormente, que era x igual a, y igual a 3. Para la horizontal es y y para la vertical es x. Esas son nuestras asíntotas. Todo lo demás que ustedes pueden observar, voy a hacerlas un poquito más delgadas, es el dibujo de la gráfica, ¿verdad? Bueno, hacerlas así. De hecho, se dibujan así bien delgaditas. Apenas como para que se vean que ahí está la gráfica, la función horizontal, la asíntota horizontal y la asíntota vertical. ¿Okay? Estos serían los pasos para calcular las asíntotas. Entonces, aquí, como les repito, no estamos relacionándonos directamente con derivadas, es un tema de límites, pero se tenía que evaluar en este tema porque para graficar, si vamos a ocupar la primera y la segunda derivada, y vamos a ocupar esto también, las asíntotas. Vean este ejemplo. Dice, determine la existencia de las asíntotas para las funciones g y h. Bueno, en este caso solo utilicé la g. Vamos a hallar esas asíntotas oblicuas. Entonces, el primer paso que vamos a calcular, voy aquí a mover un momentito esto de acá para que no vean la parte derecha. El primer caso que vamos a averiguar es si tiene asíntotas verticales. Tomamos el denominador, ven que aquí lo encerré en un cuadrito, tomamos el denominador, lo igualamos a 0 y despejamos la x. El 1 está sumando, pasa a restar, por lo tanto, el valor que determina el denominador es x igual a menos 1. Ese menos 1 es el a que vamos a calcular en el límite de esa función para ver si existen asíntotas verticales. Ven que aquí yo hice la tablita, cosa que no ven en el ejemplo anterior, ¿verdad? Porque eso es un ejemplo tomado de un libro, entonces por lo general estos pasos los omiten. Yo aquí hice la tablita, me tomé valores a la izquierda de menos 1 y a la derecha de menos 1 y evalué. Entonces ven que cuando se aproxima a menos 1 por la izquierda da más infinito y cuando se aproxima a menos 1 por la derecha da menos infinito. Como el resultado es infinito, eso implica entonces que sí existe una asíntota vertical que es x igual a menos 1, al valor del 0 del denominador. Vamos entonces a ver si existe una asíntota horizontal. Para que exista una asíntota horizontal... ¿Profe? Sí, Kenji. Tal vez si subes un toquecito. Ok, ahí en ese límite no cabe realizar lo que usted hizo anteriormente, fijarnos en el denominador mayor y hacerlo. Ese sería para sin tener que hacer la tabla. Cuando tiende a infinito. Lo que hicimos antes es para cuando tiende a infinito. Aquí cuando tiende a un valor, aquí hay que analizarlo por la izquierda y por la derecha, y ambos el resultado me tienen que dar infinito. Si me hubiese dado un número acá, entonces no se podría graficar la vertical. En este caso, Kenjo, ve que x tiende a menos 1, entonces hay que evaluarlo. Obviamente no lo podemos evaluar en menos 1 porque se indefine el denominador. También no podemos factorizar porque si usted factoriza aquí el numerador, ese no le va a dar un x más 1, ¿verdad? No le va a dar un binomio que pueda cancelarlo, ¿cierto? Por eso mi sugerencia en este caso es calcularlo con la tablita. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos visto límites laterales calculándolos con las tablitas? ¿Ok? Sí, Entonces, sí me acuerdo. lo evaluamos y ustedes así van viendo el resultado hacia qué va tendiendo.
Ven que aquí pasó de 19 a 199 a 1999, o sea, entre más se aproxima a menos 1 por la izquierda, más grande va siendo ese valor, es decir, va tendiendo hacia más infinito. Y en esta tablita, si nos aproximamos por la derecha, ve que tiende a menos 19, menos 199, menos 1999, o sea, entre más se aproxime a menos 1 por la derecha, tiende hacia menos infinito. Es por eso que aquí tenemos una cinta vertical. Ahorita vamos a calcular los exponentes. Gracias. Aquí sí, Kencha, en la horizontal. Cuando calculamos un límite, cuando tiende a infinito, para calcular si hay una asíntota horizontal, aquí sí trabajamos con los exponentes, ¿se acuerdan? Lo ve aquí, Kencha. Que era el ejemplo anterior, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá, sí, ya ahora sí. Ve que aquí x dividido entre x nos da 1, y 1 por 3, 3. Aquí más bien el de arriba fue menor, el exponente de arriba fue menor que el de abajo, ¿cierto? Si yo cancelo, aquí me queda 3 sobre x. Y 3 sobre x, un límite, cuando tiende a infinito de 3 sobre x, siempre da 0. Eso es una propiedad del límite. Cuando el exponente de abajo es mayor que el de arriba. Aquí tenemos el ejemplo contrario. Cuando el exponente de arriba es mayor que el de abajo. Entonces, cuando es mayor que el de abajo, yo sustituyo aquí la x por infinito y me va a dar infinito, ¿verdad? Entonces, recordemos que para que haya una asíntota horizontal, el resultado tiene que ser un número, no nos puede dar infinito. Por lo tanto, este ejercicio no tiene asíntota horizontal, porque no nos dio un número. O sea, el valor de y aquí me da que y es igual a más infinito. ¿Cómo graficamos una asíntota horizontal en más infinito? ¿Verdad? No podríamos graficarla. Por lo tanto, entonces, en este ejercicio no hay asíntota horizontal. ¿Okay? Veamos entonces si hay asíntota oblicua. Para calcular la asíntota oblicua, primero calculamos la pendiente. Y esta pendiente no nos tiene que dar 0. Si nos da 0, no hay asíntota oblicua. Para calcular la pendiente tenemos la formulita del límite cuando x tiende a infinito de la función que nos dan, o sea, de esta función dividido entre x. Es decir, vamos a escribir esta función así como nos las están dando, que es x a la 2 más 2x menos 1 dividido entre x más 1, y en el denominador le multiplicamos por una x. Eso es lo que quiere decir esta definición. Ve que si multiplicamos aquí el denominador, me queda x por x a la 2 y x por 1, x. Aquí volvemos a aplicar, Kenji, la definición de límites cuando tienden a infinito. Trabajamos con las potencias de mayor exponente, que en este caso sería arriba x a la 2 y abajo x a la 2, ¿cierto? Y resulta que x a la 2 sobre x a la 2 nos da 1. Este límite, cuando x tiende a infinito de esta función, nos dio 1, porque vean que aquí los coeficientes numéricos es 1, y 1 dividido entre 1 nos da 1. Por lo tanto, la pendiente nos dio 1, es decir, si hay una asíntota oblicua, porque no nos dio 0, ¿verdad? Ni tampoco nos dio infinito. En realidad nunca nos va a dar infinito, porque para eso agregan esta x acá, jóvenes. Esta x la agregan acá por definición para evitar que dé infinito y así deducir si hay o no hay asíntota oblicua. Bueno, ya tenemos la pendiente. Ahora ocupamos el valor de b. Recordemos que la asíntota oblicua, la respuesta se da con y igual a mx más b. Entonces ya tenemos el m. Vamos a calcular el b, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo calculamos el b? Por fórmula tenemos que el b es calcular el límite cuando x tiende a infinito de esa función menos mx. Entonces, la función que nos dieron, menos mx. ¿Quién es la pendiente? 1. 1 por x, x. Por eso es que nada más escribe aquí el x, porque la pendiente es 1. Este menos es de fórmula. ¿Resolvemos esa resta, jóvenes? Aquí resolvemos esta resta. Ven que aquí tiene denominador 1. Vamos a escribirlo acá. Ven que aquí el x tiene denominador 1. Y ahí en tutorial lo he explicado. ¿Se acuerdan cómo resolver la resta de fracciones? Que era por mariposa. Aquí multiplicamos los denominadores, x más 1 por 1, x más 1. Multiplicamos numerador por denominador, que es x a la 2 más 2x menos 1 por 1, x a la 2 más 2x menos 1. Y aquí multiplicamos x más 1 por x por x a la 2, x por 1, x. Y cambiamos ahí los signos por este menos que hay ahí de fórmula. ¿Ok?
Resolvemos esa resta y observen que aquí cancelamos, ¿verdad? Aquí resolvemos lo del denominador, x a la 2 menos x a la 2, se cancela, y bajamos el 2x, y menos 1 me da menos 2. Calculamos el límite. Recordemos que como son límites, cuando tienden a infinito, trabajamos nada más con las potencias de mayor exponente, que en este caso sería 2x sobre x. 2x sobre x se cancela la x y me queda 2. Es decir, el valor de b vale 2. Por lo tanto, la ecuación de la asíntota oblicua va a ser 1x más 2, que en realidad sería x más 2. Ese 1 no se escribe, ¿verdad? 1 por x da x. Entonces, la asíntota oblicua sería y igual a x más 2. ¿Cómo vienen este tema, jóvenes? Dicen otra vez límites, no. Qué pereza, límites, otra vez. ¿Cómo lo vienen, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Vamos. De cuidado. ¿Perdón? Es de cuidado de esos ejercicios. Sí. Vean que yo estoy haciendo las fórmulas. Nada más tienen que recordar cómo calcular límites laterales, que son estos así chiquititos con la tabla, y cómo calcular límites infinitos. Nada más, así como de repasito. Entonces, para que se devuelvan ahora, se devuelven a las tablas de límites y saquen nada más esos resultados o esas propiedades de límites para que las tengan ahí a mano. Solamente vamos a ocupar estos límites para calcular las asíntotas, ¿ok? Y muy importante, calculamos asíntotas porque tenemos una fracción acá, tenemos una expresión racional. Si solamente hubiésemos tenido la parte de arriba, que es un polinomio, o sea, sin esta parte de abajo, así como está, no tiene asíntotas, ¿verdad? Porque ya el denominador es 1 y el 1, si lo igualamos a 0, o sea, no hay un valor que indefina el denominador. El denominador siempre va a ser 1 en ese caso. Ok, bueno, aquí vienen, les dejé una practiquita acá para que ustedes resuelvan y calculen las asíntotas de todas estas. Todas estas tienen asíntotas, verticales, horizontales, oblicuas, o una o las tres, no sé. Pero todas tienen porque todas son fraccionarias, ¿ven? Todas tienen fracción, todas tienen una x en el denominador. Entonces, alguna asíntota deben de tener, alguna, ¿ok? Vamos entonces con el siguiente tema, que es graficar funciones. Para graficar funciones, jóvenes, aquí sí vamos a recurrir a todo lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a tener que hallar el dominio de la función, que eso era muy sencillo, ustedes lo pudieron ver en mate general también, y vimos un poquito en límites, no mucho. Vamos a hallar los puntos de intersección, que eso también es parte de mate general. ¿Se acuerdan cuando uno hallaba las intersecciones con el eje X y el eje Y? Todo lo que nosotros vimos en mate general para graficar una función, eso lo vamos a ocupar aquí en el paso 1 y en el paso 2. ¿Qué es lo que vamos a agregar un poquito más? Calcular la primera derivada. La primera derivada nos va a ayudar para calcular los puntos críticos, que fue lo que vimos el miércoles pasado, ¿verdad? Y para ver el sentido de variación, es decir, dónde crece y dónde decrece. Además, una vez que hallamos los puntos críticos, podemos determinar cuál es el punto máximo o el par ordenado máximo o el par ordenado mínimo de la gráfica. Eso sería para la primera derivada. Cuando calculamos la segunda derivada, que fue lo que vimos el sábado, si no me equivoco, vamos entonces a calcular la concavidad, es decir, si esa función tiene algunas gráficas o algunas partes donde es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y también vamos a hallar, si tiene concavidades, vamos a hallar los puntos de inflexión, que son los puntos donde termina de ser cóncava hacia abajo y empieza a ser cóncava hacia arriba o viceversa. Para eso vamos a hallar la segunda derivada. Hay que tener cuidado, jóvenes. Ojalá, más bien, si quieren, imprimen esto y hacen el paso a paso, ¿verdad? El quinto paso que vamos a ocupar es, una vez que ya hallamos los máximos y mínimos, o sea, los puntos de inflexión y los puntos críticos, vamos entonces a hallar las imágenes. Si tenemos algún dominio que nos limite, vamos a hallar los extremos, si no, no. Como penúltimo paso, jóvenes, vamos a hallar las asíntotas, si es que tiene, ¿verdad? Si no, este paso prácticamente se omite. ¿Cuándo se omite? Cuando la función es un polinomio. Si fuera una fracción, calculamos a ver si tiene asíntotas. El paso 7 es calcular
por medio de un cuadro de variación. También yo le digo no calcular, sino este cuadro de variación es como un resumen de todos nuestros elementos. Aquí vamos a escribir los valores o los puntos que van en X. ¿Cuáles son esos puntos? Los extremos de los intervalos del dominio, los puntos máximos y mínimos y los puntos de inflexión. En Y son las imágenes de estos puntos en X, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen del punto máximo? ¿Cuál es la imagen del punto mínimo? ¿Y cuál es la imagen del punto de inflexión? A mí en lo personal, en lugar de hacer ahorita lo van a ver en la tabla, me gusta escribir los pares ordenados de una vez. Pero eso es cuestión de gusto. Otro dato que vamos a incluir aquí en el cuadrito de variación es los resultados en el sentido de variación. O sea, aquí vamos a escribir los intervalos donde la función crece o decrece. Y aquí, como segunda derivada, vamos a escribir los intervalos donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y ya de último hacemos un esbozo de la gráfica. ¿Okay? Entonces, no se asusten, jóvenes. Vamos a ir paso a paso. En este caso, bueno, aquí viene realiza el estudio completo y grafica las siguientes funciones. Quise graficar esta primera porque vean que es un polinomio, es decir, no tiene asíntotas. Ya sabemos que el punto 5 se anula porque no tiene asíntotas. Ahora, si tuviese asíntotas, estas de acá, la B y la C, ustedes sí las calculan, como hicimos en el primer ejemplo de esta clase. Y la D, ustedes pueden observar que tampoco tiene asíntotas, pero se pueden graficar. Las 4 se pueden graficar. Hoy vamos a resolver este primer ejemplo. Ahí les queda de tareita para que practiquen estos otros 3 ejemplos. ¿Okay? Entonces veamos este primer ejemplo. Vamos a realizar el estudio completo de esta función. 1/3 x a la 3 menos x a la 2 menos 3x más 3, que es este primero de acá, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? O sea, calcular el dominio. Recordemos que en mate general, cuando calculábamos el dominio de una función, era todo R menos aquel valor o aquellos intervalos donde indefinía la función. Pero como es un polinomio y no tiene denominadores con X, por lo tanto el dominio es todo R, por ser un polinomio. Entonces ese fue muy sencillo, ese primer paso. El segundo paso es calcular las intersecciones con el eje X. Recuerden que calcular las intersecciones con el eje X es calcular la solución de esa ecuación. Como es una ecuación de grado 3 o un polinomio de grado 3, los ceros de este polinomio es lo mismo que calcular los valores en X. Es decir, bueno, en este caso yo sinceramente aquí no lo vamos a hacer a pie, porque se acuerdan que para calcular los ceros de este polinomio, las intersecciones, sabíamos que teníamos que factorizar, despejar, etc. Como es de grado 3, ustedes pueden calcularlo con el modo 5,4. Si fuese un polinomio de grado 4 o más, ni modo, hay que factorizar, ¿verdad? Con división sintética y luego despejar. Ahí ya no tendríamos de otra, ¿verdad? Pero en este caso, aprovechando que se puede resolver por la calculadora en el modo 5,4, digitamos el valor de A, de B, que es menos 1, de C, que es menos 3, y de D, que es 3. Y resulta que el primer corte nos da 4,54, yo lo redondeé a 4,5. El segundo corte nos da 0,83, lo dejé en 0,8. Y el tercer corte con el eje X nos da menos 2,37, lo redondeé a menos 2,4. Porque para graficar necesito un aproximado de decimales y no importa que nos dé aquí decimales, ¿verdad? Además, hasta nos pudo haber dado raíces, pero yo lo paso a decimales, ¿para qué? Para calcular cuál va a ser el corte con el eje X, aproximadamente dónde va a ser, ¿ok? Lo ideal es escribirlo completo, pero como aquí nos dieron decimales, jóvenes, ustedes lo revisan en la calculadora, todos estos decimales son infinitos, no periódicos, entonces imagínense, no voy a escribir todos los decimales, nada más escribo los primeros, el 1, o si quieren lo redondean, como en este caso. Por una décima no va a variar mucho. Ahora, Profe, ¿no se le cambia el signo? No, porque son los cortes. Ah, ok. Ajá, si yo quisiera factorizar, entonces ahí sí escribiría x menos 4,5, por ejemplo. Ahí sí le cambio el signo. Pero aquí como son los cortes, me dice que x es igual, o sea, el valor en x es ese punto. No tenemos que cambiarle el signo. Le cambiamos el signo cuando estamos factorizando, pero aquí no estamos factorizando. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, ahora sí vamos bien. Ahora, el corte con el eje Y es tomar el valor en X igual a 0, ¿cierto? Vea que estos son los pares ordenados cuando son cortes con el eje X, que tienen valores en X, pero Y vale 0.
¿cierto? Por eso es que igualamos aquí el y o el f de x con 0. Aquí más bien es al contrario, para calcular el corte con el eje y, más bien cambio la x por 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Y nada más sustituimos, es más fácil hallar la imagen. Aquí sustituyen y el valor del corte con el eje y les da 3. O, en otras palabras, siempre el valor del último número que está sin la constante, sin la variable, es el corte con el eje y. Sería 0,d, ¿verdad? Porque este es A, B, C, D. Sería 0,d, en otras palabras, ¿verdad? Muy bien. Ahora, como tercer punto, aquí estoy siguiendo los pasos que vimos ahora en la lista de procedimientos para graficar. El tercer paso es calcular la primera derivada para obtener los puntos críticos y el punto máximo y el punto mínimo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la semana pasada? En aquella presentación muy bonita que hicieron los compañeros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar. Una vez que derivamos, bueno, 1/3 por 3 nos da 1, y 3 le quito 1 da 2, nos da x a la 2. La derivada de menos x a la 2 nos da menos 2x, la derivada de menos 3x nos da menos 3, y la derivada de 3 nos da 0, por eso no lo escribo. Bien, el primer paso es derivar. Segundo paso, igualar a 0. Una vez que igualo a 0, factorizo, ¿verdad? El x a la 2 menos 2x menos 3 pueden factorizar por inspección o factorizar por modo de 5,3. Una vez que factorizo, cada uno de esos factores lo igualo a 0, ¿verdad? O si lo hicieron aquí directamente con el mode, voy a escribirlo aquí, si lo hicieron aquí directamente con el modo de 5,3, pudieron haber pasado de acá a acá. Se ahorran estos dos pasos de factorizar y despejar, ¿verdad? Si lo hicieron con la calculadora. En la calculadora les va a dar x igual a 3 y x igual a menos 1. Estos de acá, jóvenes, son nuestros puntos críticos. ¿Qué significaban los puntos críticos? Donde había un punto máximo y un punto mínimo en la gráfica. Eso significaban los puntos críticos. ¿Ok? Siguiente paso. Cuando yo hallo los puntos críticos, estos me sirven para ver dónde la gráfica es creciente y dónde es decreciente, ¿verdad? Entonces, hacemos la tablita. Para eso nos sirve esta factorización, para escribir aquí los factores y evaluar, en este caso, si esos valores multiplicados en la primera derivada me dan positivo o negativo. Aquí escribo los puntos críticos, que es menos 1 y 3, escribo los extremos, que es menos infinito y más infinito, escribo los binomios que están aquí factorizados, estos de acá, x menos 3 y x más 1, y ven que aquí yo tracé una línea en color rojo, porque eso es siempre lo que yo necesitaba, digamos, como reforzar en el documento en PDF, que no lo podía rayar. Acá, ven que el 3 es el 0 del x menos 3 y el menos 1 es el 0 del x más 1. Entonces, de este punto a la izquierda son negativos y de este punto a la derecha son positivos porque la x está positiva. Era una regla para agilizar el cálculo de signos. Y de este punto en menos 1 a la izquierda daban negativos o a la derecha daban positivos. Igual ustedes pueden darse valores y sustituir. ¿Qué quiere decir darse valores? Un valor que esté entre menos infinito y menos 1, por ejemplo, menos 2. Sustituyen aquí el menos 2 en la x y menos 2 menos 3 me da menos 5, o sea, me da negativo. Entre menos 1 y 3, por ejemplo, el 0. 0 menos 3 me da menos 3, me da negativo. Entre 3 y más infinito, por ejemplo, el 10. 10 menos 3 me da 7, 7 positivo. ¿Ven? Entonces, a mí se pueden dar valores. Lo mismo hacen con el segundo binomio. Una vez que aplican esa ley de signos, jóvenes, aquí vamos entonces a calcular qué resultado da la derivada. Recuerden que si la primera derivada daba positivo, quiere decir que la función era creciente. Si la primera derivada daba negativa, quiere decir que la función era decreciente. Entonces aquí ustedes pueden observar, menos por menos nos da más. Aquí menos por más nos daría menos. Y más por más nos da más. En estos intervalos de menos infinito a menos 1, dio la derivada, la primera derivada positiva, quiere decir que entonces en ese intervalo la función es creciente. En el segundo intervalo, de menos 1 a 3, la primera derivada dio negativa. Quiere decir entonces que la función es decreciente.
y de 3 a más infinito dio positiva la primera derivada, por lo tanto la función es creciente. Aquí ya brindaríamos la respuesta donde sus puntos críticos serían x igual a 3, x igual a menos 1 y la función, mira aquí voy a correrlo un poquito, bueno, no podría, aquí sí. La función es creciente en el intervalo de menos infinito a menos 1 unido con 3 a más infinito. Y es decreciente en el intervalo de menos 1 a 3. Esto lo vamos a ocupar para graficar y revisar que estemos dibujando la gráfica bien. Los puntos críticos los vamos a usar en el punto 5 donde ocupamos las imágenes. Entonces vamos a utilizar estos valores de x igual a 3 y x igual a menos 1. Los vamos a sustituir luego en la función original para hallar el y, o sea, hallar el par ordenado x, y para graficar esos puntos críticos. Hasta aquí vamos bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Porque nos faltan 4 pasos más. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? De mi parte no. No, vamos bien, ok. Vamos con el cuarto paso. ¿Qué quiere decir el cuarto paso? Vamos a hallar la segunda derivada. ¿Para qué nos sirve la segunda derivada? Para calcular la concavidad o los pares los intervalos donde la concavidad puede cambiar y los puntos de inflexión. Entonces, ya teníamos que la primera derivada era x a la 2 menos 2x menos 3, ¿verdad? Aquí ya la teníamos, la primera derivada, x a la 2 menos 2x menos 3. Vamos a calcular entonces la segunda derivada. La segunda derivada sería derivar x a la 2, que sería 2x, y menos 2x derivada nos daría menos 2, porque la derivada de menos 3 da 0, que ya tenemos la segunda derivada. Vamos entonces a esa segunda derivada igualarla a 0. Ay, no sé por qué se me devuelve acá. Igualarla a 0, ¿ok? En este caso, si despejamos esta segunda derivada, vean que el 2 estaba aquí restando, lo pasamos a sumar con el 0, 0 más 2 nos da 2, y el 2 que multiplica la x lo pasamos a dividir, y 2 dividido entre 2 nos da 1. Quiere decir entonces que en este caso, un punto de inflexión podría ser, todavía no, hasta que hagamos la tablita, podría ser x igual a 1. ¿Okay? Vamos entonces a construir la tabla. Al construir la tabla, jóvenes, el único factor que tenemos acá es 2x menos 2. Antes teníamos 2 acá, ¿verdad? Que era x menos 3 y x más 1, pero aquí solo tenemos x menos 2. Me acuerdo que resolvimos un ejemplo de estos el sábado, que inclusive Kenyo me preguntó por qué solo había un factor, ¿verdad? Entonces, que era que no le podía poner una línea aquí como más gruesa, ¿verdad? Que ejemplificara como el resultado de la aplicación de signos, ¿verdad? En este caso tenemos el binomio 2x menos 2. Y el único punto crítico que obtuvimos acá es el 1. Bueno, posible punto crítico. Vamos entonces a colocar los extremos, que sería menos infinito y más infinito, y vamos a evaluar. Entonces, del 1 al menos infinito da negativos y del 1 al más infinito da positivo. O se toman un valor y sustituyen de 1 a menos infinito, puede ser, por ejemplo, menos 1. 2 por menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 4, da negativo. Del 1 al más infinito, un valor puede ser 5, por ejemplo. Entonces sustituyen aquí la x por 5. 5 por 2, 10. 10 menos 2, 8. 8 da positivo, entonces aquí el signo se coloca positivo. Quiere decir que nuestra segunda derivada en el intervalo de menos infinito a 1 dio negativo. Y en el intervalo de 1 a más infinito dio positivo. Por definición sabemos que si la segunda derivada da negativo, quiere decir que hay una concavidad hacia abajo. Y si la segunda derivada da positiva, quiere decir que hay una concavidad hacia arriba. Eso es por definición de concavidad. Ahora, ¿cuál es el cuarto punto? Calcular el punto de inflexión. Bueno, aquí yo me adelanté porque esto ya se ve en el quinto paso de todos, ¿verdad? Pero aquí yo calculé de una vez el punto de inflexión. Ven que lo que hice fue sustituir el x en la función original. Vean que eso sí tiene que ser en la función original, jóvenes. No puede ser en las derivadas. Tiene que devolverse aquí a la función original que les están dando y sustituyen la x. Ahí ustedes pueden observar que al sustituir la x por 1, el resultado les va a dar menos 2 tercios. Tenemos el par ordenado para el punto de inflexión, que sería x igual a 1, y igual a menos 2 tercios. Y finalmente, vamos a quitar este cuadrito de acá,
Y finalmente podemos deducir entonces cuál va a ser la concavidad. De menos infinito a 1, cóncava hacia abajo. Y de 1 a más infinito, cóncava hacia arriba. ¿Ok? Vamos entonces con el quinto paso, que era los extremos de imágenes, que yo me adelanté un poquito, ¿verdad? Bueno, como el dominio es R, no hay extremos aquí que calcular, porque no hay intervalos, ¿verdad? Sería todo R el dominio. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la imagen del punto máximo, del punto mínimo y del punto de inflexión, pero ya me adelanté un poquito y el del punto de inflexión ya lo sacamos antes, ¿verdad? En este penúltimo paso que hicimos. Ok, tenemos que el punto máximo era x igual a menos 1, que era un punto crítico. Sustituimos el menos 1 en la función original y obtenemos que su imagen va a ser 14 tercios. ¿Okay? Entonces ya tenemos el par ordenado para el punto máximo, que sería x igual a menos 1, y igual a 14 tercios. Vamos a calcular la imagen para el punto mínimo. Sustituimos aquí el x por 3 y nos da la imagen menos 6. Quiere decir que tenemos el par ordenado para el punto mínimo, que sería x igual a 3 y y igual a menos 6. Como sexto paso, vamos a calcular las asíntotas. Habíamos dicho que como era un polinomio, los polinomios no tienen asíntotas, pero aún así lo resolví para que ustedes vean que no tiene asíntotas. No hay asíntota vertical porque no tenemos un denominador que igualar a 0 y ver de cuál se indefine, ¿verdad? O sea, no hay porque no hay valores que indefinen el denominador. No hay una asíntota horizontal porque al evaluar este límite a infinito, resulta que me da más infinito, ¿cierto? Como no hay un polinomio con fracción, este resultado da infinito. Entonces no hay asíntota horizontal. Para que hubiese una asíntota horizontal tenía que haber dado el resultado un número. Y tampoco tenemos asíntota oblicua porque ven que a la hora de aplicar aquí la definición, que era la función f de x dividido entre x, y resulta que me da x a la 2, eso es igual a más infinito. O sea, tampoco hay asíntota oblicua, ¿verdad? Además, igual si calculamos, esto es para calcular la pendiente, y mucho menos el b, ¿verdad? Entonces no hay asíntotas. Ahí nos ahorramos ese paso. Un segundito para quitar este cuadrito aquí que se me fue. Ok, vamos a hacer el penúltimo paso, que es el cuadro de variación. Esto es lo que yo les decía, que en este cuadrito yo no puse los puntos en X y Y, sino que ya los incluí en un solo par ordenado. Coloqué aquí el par ordenado, que es el punto máximo, el punto mínimo, el punto de inflexión, y aquí me faltó, no me cabe aquí en la hoja, los cortes con el eje X y el eje Y, también se pueden incluir esos pares ordenados. Otro punto que vamos a incluir es dónde son crecientes y decrecientes, los intervalos. También donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Esos son los resultados que obtuvimos en la primera y segunda derivada. Y ya finalmente lo que vamos a hacer, jóvenes, es graficar. Ven que aquí puse los cortes, que no me cabían aquí en la tablita. Aquí están en verde, son los cortes con el eje X, y aquí en rosado son los cortes con el eje Y. Graficamos. Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es graficar esos, voy a reducir un poquito aquí para que se vea toda la página. Lo primero que hice fue, ven que aquí, no sé si pueden observar los puntos en color verde, son los cortes con el eje Y. Esos son los puntitos que dibujé. El par ordenado 4,5,0, el par ordenado 0,8,0, que es este de acá, casi llegando a 1, y el par ordenado menos 2,4, que está acá. Este es el corte con el eje, los tres cortes con el eje X. Este que está aquí, parece rojo, pero es un rosadito, es el corte con el eje Y, que es 0,3, cuando X vale 0 y Y vale 3. Este que está acá en color rojo, dice 14 tercios, es este punto máximo, cuando X vale menos 1 y Y vale 14 tercios, que es aproximadamente 4,6. Este es nuestro par ordenado para el punto máximo, y aquí tenemos el par ordenado para el punto mínimo, que es 3, menos 6, cuando X vale 3 y Y vale menos 6. Entonces, vean, con solo esos puntos yo ya pude graficar, unir los puntos. Pero, bueno, voy a incluir el punto de inflexión también. Recuerden que el punto de inflexión es el punto donde termina de ser cóncava hacia abajo y empieza a ser cóncava hacia arriba. Entonces, es este puntito que está acá en color azul. Además, una vez que uno todos esos puntos,
Recordemos que el dominio es todo R, entonces la función se extiende hacia menos infinito en X y hacia más infinito en X, por eso están estas flechitas de acá. ¿Okay? Además, reviso si estos intervalos coincidieron con mi gráfica. Vean lo que dicen estos intervalos. De menos infinito a menos 1 es creciente. Vamos a ver, de menos infinito a menos 1 es creciente. Sí, la función aquí está creciente. De menos 1 a 3 es decreciente. Sí, de menos 1 a 3, aquí la función está decreciendo. Y de 3 a más infinito, o sea, hacia la derecha, la función es creciente. Es correcto, que está creciendo. Entonces, cumple esta parte de acá, ¿verdad? Vamos a poner aquí un rotulador, un marcador. Esta parte se cumplió. Ay, voy a ponerla con color amarillo. Es muy raro con color azul. Esta parte se cumplió, esta parte se cumplió y esta parte se cumplió. Vamos a revisar la concavidad. La concavidad dice que es cóncava hacia abajo de menos infinito hasta 1. Entonces ven que aquí está el punto de inflexión. Entonces, de menos infinito hasta 1, aquí estamos hablando de menos infinito que está por acá, ¿verdad? De menos infinito hasta este punto 1 es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Perfecto. Se cumplió esta concavidad. Y de 1 a más infinito es cóncava hacia arriba. Entonces, desde este punto de inflexión hacia más infinito, ¿verdad? Bueno, ahí me salté un poquito la gráfica. Desde menos 1 hasta más infinito en X, ¿verdad? Hasta más infinito. Vean que aquí la función es cóncava hacia arriba. Entonces, también cumplió este requisito de la segunda derivada. Aproximadamente así les quedaría la gráfica, jóvenes. No se rían de mis dibujitos, ¿verdad? Eso se hace a puro cálculo, como dicen. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio de graficación. Ustedes dirían, uy, profe, es larguísimo. Sí, son un poquito largos, ¿verdad? Pero no se asusten. Si ustedes siguen los pasos así como va, no hay ningún problema de que se pierda. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá, con este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? De mi parte no, Profe, profe. Gracias. Con gusto. Rose, dime, ¿qué? ¿va a venir uno así en examen? No sé. No sé. Pero yo sí les aconsejo que lo practiquen, porque puede ser que tal vez no le pregunten, sí, ojalá que no, porque en realidad ustedes no me están preguntando, chicos, pero yo duré por lo menos unos 30 minutos haciendo todo esto, ¿verdad? Entonces, para mí no tiene sentido un ejercicio tan grande como este, pero puede ser que les pregunten por las asíntotas, entonces ya ustedes sepan cómo hacerlas. O que les pregunten por, devolvámonos un poquito acá, o que les pregunten nada más por los puntos críticos y máximos y mínimos, ustedes ya saben cómo hacerlo porque aquí está esta parte. O que les pregunten nada más por los puntos de inflexión y concavidad, aquí está todo esto desde los puntos de inflexión y concavidad. ¿Ven? Entonces ya son ejercicios por aparte. Entonces, no importa, ustedes pueden practicar con varias gráficas, completando todo lo que puedan, y si pueden graficarlo, mucho mejor, ¿verdad? Es muy importante que ojalá lo practiquen, y si no se acuerdan de dominio y de los cortes, que repasen un poquito. Los cortes son muy sencillos, lo que tal vez tendrían que repasar es un poquito en términos de dominio. Busquen ahí un poquito en mate general el tema de dominio máximo de una función, entonces así se acuerdan cómo sacar el dominio máximo de una función. No sé si tienen alguna otra pregunta, jóvenes, hasta acá, alguna consulta. Bueno, obviamente no creo que vayan a hacer todas estas, ¿verdad? Algo muy importante, jóvenes, si fuese el caso que les piden graficar, muchas veces ya le dan la primera y la segunda derivada. Entonces ya son pasos que se ahorran, obviamente, ¿verdad? Porque imagínense que es solo el procedimiento de sacar la primera y la segunda derivada, son por lo menos 6 pasos que se ahorran. Entonces, vean que aquí en estos ejercicios les piden graficar, vean todo lo que les piden. Hay el dominio, las intersecciones, la monotonía, que eso es con los sentidos de variación, los máximos y mínimos, la concavidad y los puntos de inflexión, y las asíntotas. Al final hacen el cuadrito de variación y la gráfica. Pero vean que ya le están dando la primera derivada y la segunda derivada. Entonces ya es más, se ahorran ahí esos pasos, ¿verdad?
No, difícilmente yo sé que van a poder hacer todos estos ejercicios, por lo menos hagan dos de ellos. Traten de graficar 2 funciones, ahí escogen la que ustedes gusten. Yo les dije a ustedes que yo les iba a dar la solución de estos ejercicios, pero la mitad de estos ejercicios, o sea, yo estoy haciendo, si son 2 ejercicios, hago nada más 6, porque son muchos jóvenes y realmente no me va a dar tiempo, digamos, de este sábado en 8 van, más bien yo tendría que tenerles estos ejercicios a ustedes de hoy en 8, ¿cierto? Entonces estoy tratando, solamente les voy a dar la solución de los primeros 6 o la mitad para que ustedes sepan, porque no creo que me dé tiempo de resolverlos todos. Bueno, entonces ahí tienen práctica, chicos, para que se entretengan un ratito. Con esta práctica ustedes repasan todo, jóvenes, repasan, como les dije antes, el criterio de la primera derivada, que es para los puntos máximos y mínimos, y en la monotonía o sentido de variación, o sea, dónde es creciente y dónde es creciente, las respuestas sean intervalos, y el criterio de la segunda derivada es para que haya la concavidad y los puntos de inflexión. Entonces ahí ya están practicando lo que es derivación. Las asíntotas es un tema un poquito nuevo, en el caso de que, nuevo en este examen, porque es de límites, o sea, ya límites lo vimos. Entonces, asíntotas tienen que calcular límites, y ya al final es nada más hacer el cuadrito de variación, que yo le llamo cuadrito de resumen. En este cuadrito yo escribo todos los pares ordenados que obtuve y todos los intervalos de monotonía y de concavidad, y ya luego grafico uniendo los puntos. Entonces, ahí tienen bastantes ejercicios para practicar este tema, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna consulta? Jay, profe. Sorprendidos con ese montón de cosas, pero Jay, yo creo que de mi parte está bien. Sí, yo sé que se me iban a asustar. Porque está bien complicado, pero sí. Sí, porque vean que son muchos pasos para poder graficar, ¿verdad? Yo sé que marque con X ese examen, entonces. Sí, yo sé que a ustedes les van a pedir en algún momento, tal vez no tanto las asíntotas, pero sí esta parte. ¿Cuáles son sus puntos críticos, los máximos y mínimos, y cuáles son los puntos de inflexión y concavidad? Entonces traten de practicar bastante esta parte de acá, ¿verdad? Ya todo lo demás es extra para poder graficar. Pero si ustedes dominan esto, vean, chicos, sacar los cortes es muy sencillo, ¿verdad? Porque son ecuaciones. Pero sacar la derivada, ve que ahí ya les dieron la primera y la segunda derivada, nada más de factorizar y de aplicar el cuadrito de variación. Y sacar los pares ordenados para que ustedes puedan graficar. Sí, traten de repasar la clase, sobre todo este ejercicio de explicación. Ahí ven que esta clase fue cortita, prácticamente ya la terminamos. Entonces, ya la voy a dejar de grabar, jóvenes, y cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben que estoy con mucho gusto para ayudarles. Ahí ustedes me escriben, ¿verdad? Yo trato de contestarles en la brevedad, siempre en la brevedad de lo posible.